Muy buenas noches, estimadas amigos y amigos de Terapia Chilensis. Muy buenas noches. Buenas noches por haberme invitado a este programa, gracias. Me complace darle la bienvenida a este programa a Mario Valdovinos. Mario es autor de un libro editado por Ediciones Ucbar que se titula No leí el libro, pero vi la película, y que se hace cargo de las siempre tumultuosas, conflictivas y a veces dulces relaciones entre el cine y la literatura. Mario, ¿qué te llevó a publicar este libro? A ver, los propósitos son bien claros. En primer lugar, el rescate de mi condición de cinéfilo, que lo he sido toda la vida, ¿no? Esencialmente yo me eduqué en el cine. Cuando me preguntan cuál es mi formación académica, digo exactamente en el siguiente orden: la calle, el cine, Pablo Neruda, su poesía, y la Universidad de Chile. Eso sería exactamente el orden. Ahora, yo pertenezco más o menos al Chile de ustedes dos, ¿no? El Chile republicano, el Chile laico, el Chile fiscal. Yo me eduqué en un liceo fiscal y esencialmente a ese lugar, por ser un colegio exclusivamente de hombres, yo iba poco. Y esencialmente yo iba al cine hasta el que llegaba después de hacer La Cimarra. ¿En qué barrio vivías? Pero por favor, si yo digo barrio es una ofensa, una república, San Miguel. Ya, San Miguel. Yo era de la República de San Miguel y estudié en el liceo número 6, Andrés Bello. Y esencialmente nosotros nos íbamos a los cines del centro de Santiago, que en esa época había muchísimo, acuérdate, la calle Huérfano, ¿no? Sí, claro. Proliferación de salas de cine que había ahí. Y la función empezaba a las 10 de la mañana. O sea, en tu tiempo los cines de barrio ya estaban en una fase de... No, estaban plenamente vigentes. ¿Estaban plenamente vigentes? Sí, yo recuerdo de los 60, me imagino. 70. Sí, un poco más joven. No, pues Mario, los 70 todavía ya están. Pero yo te digo, ya están con la sentencia. Bueno, sin duda eran lugares viejos, estructuras arquitectónicas muy pasadas de moda, muy anacrónica y con mezclas de estilo extrañísimo, en fin. Pero estaba el Portugal, donde iba yo, en la avenida Portugal con 10 de julio, estaba la Independencia, en Independencia estaba el cine moderno en el barrio Gran Avenida, etcétera. O sea, eres hijo también de los programas dobles y triples. Las populares, las populares de los días lunes. Bueno, ese mundo que tú estás mencionando, yo soy un poco más viejo que tú, está claro, entonces. Lo viví en los 50 y 60, y en esa época el rotativo era una institución de 3 películas como mínimo. O sea, un rotativo... de un espectáculo familiar, además. No necesariamente, había algunos rotativos en que eran verdaderamente, había que entrar, digamos, con casco. No, de acuerdo, pero me refiero a los días domingos y a toda la familia, ¿no? No era mi caso, pero era un mundo, y a propósito de lo que tú dices de arquitectura, muchos cines rotativos de esa época eran locales que habían sido antes, ponte tú en los años 20 y 30, teatros. Claro. Sí, entonces tenían palcos con escayolas, con muchos relieves de yeso barato. Exactamente. Un escenario donde habrán bailado las bataclanas en su momento. Exactamente. Y la pantalla era como un pañuelo, una cosa en miniatura. Las pantallas eran unas miniaturas. Claro, o sea, como realmente... Y ahí uno veía las películas en blanco y negro, casi todas. Claro, allá, y que se cortaban cada 5 minutos. Claro, de tan atrás yo no soy, pero tengo recuerdo del el Teatro Victoria, en la calle Huérfano precisamente, que tenía ese pasado y después se transformó en cine. Pero quedó muy elegante, esa fue la diferencia. Claro, Victoria con era muy lindo. Muy elegante, muy elegante. De hecho, ahí había ballet, ahí estrenaba sus obras Patricio Bunter, entre otras cosas. Oye, Mario, tú derivaste, cinéfilo y todo, derivaste a la educación. Sí, claro, el mundo académico es donde yo me muevo. Universidades privadas, colegios ingleses, en fin. Ya. Eso es lo mío. Y es un mundo que a ti te debe gustar eso, te debe gustar enseñar. No me gusta, me apasiona. Y transmites también esta cinefilia a tu... Bueno, sin duda, absolutamente sin duda. Yo trabajo en la Escuela de Literatura de la Universidad Finis y por supuesto eso es inevitable en tu discurso, en las obras literarias que tú examinas, está metido, pero siempre, absolutamente siempre. Además que la educación ahora tiene todo este enlace con lo audiovisual. Además es muy fácil hacerlo y es muy atractivo para las personas que se están educando ese contacto. Mario, en tu libro tú analizas diferentes películas, o sea, resultados de este encuentro entre el cine y el teatro, partiendo desde muy atrás y llegando hasta películas bien recientes. Sí. Partes de la época, desde luego, de la época muda. Sí, hay toda una cosa histórica al principio. Claro, sí. Y te vas haciendo cargo de películas que
que están grabadas en nuestra memoria emocional de los años 60 y como 70, como por ejemplo Ladrón de bicicleta, Muerte en Venecia, Naranja Mecánica, El Proceso, Grito y Susurros, hasta títulos más recientes como Che, como El Cartero, como Bird, la película de Clint Eastwood, etcétera, etcétera. La elección es bastante arbitraria. Y tiene que ver con las películas que a mí me gustan. Ahora, el encargo editorial de la editorial Uqbar tenía que ver con mi preferencia. Y yo tenía plena libertad ahí para elegir las cosas que me interesaran o no. Ahora, también hay otra salvedad, es el hecho de que no todas las películas provienen exactamente de un libro. Y tienen sin duda una base literaria, que es el guión, pero no provienen precisamente de una novela. Claro. El caso de la película Che, que está basada en la figura histórica de este personaje, tiene muchas vinculaciones con el diario que él escribió, pero no está basada exclusivamente en un texto literario. Esa película también está incluida, y lo mismo pasa con Potemkin, yendo más atrás al terreno de los clásicos, ¿no es cierto? Potemkin en general tú hablaste de películas que están basadas en obras literarias de valor literario. No te referiste necesariamente a películas que están basadas en literatura, en Pulp Fiction, en novelas de segunda o de tercera. Ahora, también incluí un propósito también bien práctico, algunas obras literarias, en ese caso ya específicamente, que se basan en los programas de IB en los colegios británicos donde yo trabajo. Yo soy especialista en el IB, el Bachillerato Internacional, y ahí yo elegí algunas películas que son libros que se ven ahí, se analizan y sobre los cuales los estudiantes tienen que escribir papers, ¿no? El Túnel, por ejemplo. El Túnel, que es una muy buena novela de Sábato y una muy mala película. Claro. Está La Muerte en Venecia, que es una excelente novela de Thomas Mann, una excelente película. Ese ensayo me lo leí hoy día en la tarde, el de Muerte en Venecia, que escribiste. Y además me pareció muy bueno. También tiene no está reducido solamente a la película de Muerte en Venecia, sino que a una mirada sobre el cine de Visconti y a una mirada, bueno, eso era esperable, a una mirada también sobre la novela de Thomas Mann. Claro, el estilo tiene que ver con una cosa más periodística que académica, rigurosa, ¿no? Que es un estilo que a mí no me convence, no me agrada mucho como lector. Tiene su espacio y todo, pero para alcanzar a un público juvenil, en definitiva, y que tenga preocupaciones más amplias, ¿no? O sea, no quise hacer una cosa estrictamente académica, que, te insisto, no es mi espacio ni es lo que me gusta tampoco. Entonces estaba esa libertad, lo periodístico, la elección de las películas. Entonces, escribir un libro así sobre algo que a ti te apasiona es la situación absolutamente ideal. De acuerdo, claro. Absolutamente ideal. Claro. O sea, por lo mismo tú no eres un pesimista a la hora de en que se habla de cuáles son los resultados, digamos, del encuentro entre cine y literatura. Hay mucha gente que arrisca la nariz y dice, no, de ahí no sale nada bueno. Claro, no es el caso mío, no. Yo creo que hay cosas absolutamente rescatables y brillantes. Yo creo que ni siquiera el juicio de que si algo... El juicio a priori de que tiene que salir algo malo o tiene que salir algo bueno no tiene sentido siquiera, porque son medios diferentes. Sí. Una traducción, que mal opera en el mismo ámbito del discurso escrito, es ya algo distinto al original. Sí, claro. Eso lo probó Eco, lo han probado todos los que han estudiado esta cosa. Y lo prueba cualquier lector que se mame el original y luego lea una traducción o varias traducciones. Ahí ya son cosas distintas y por lo tanto decir que es bueno o malo, es mejor o peor una cosa que la otra no tiene sentido porque no hay punto de comparación, mucho menos aún si estamos hablando de una transcripción que es un medio completamente distinto. Sí, son dos códigos, claro, sí. Son cosas que no tienen punto de comparación y por consiguiente nada, pues yo no diría, mira, esta película es mejor que el libro o este libro es mejor que la película, sino que diría esta película es buena o mala y este libro es bueno o malo, punto. La transcripción no viene a cuento, es un producto completamente diferente. Estaba pensando, a propósito, hay dos cosas que yo, como ejemplos de estas transcripciones. Uno fue una novela que escribió hace muchos años Howard Fast, que se llama Espartaco. Correcto. Hay otra que escribió también Edward Kessler, pero es la de Fast la que se usó como base para la película Espartaco. De Stanley Kubrick, ¿sí? Exactamente. Son cosas totalmente distintas, claramente. Luego, El manuscrito encontrado en Zaragoza, una película que muy pocos han visto, una película fantástica, no sé si tú la has visto. No la he visto. Bueno, yo tengo ser uno de los pocos en Chile que tiene el DVD con subtítulo en inglés de esta película polaca que está basado en un libro polaco escrito en el siglo XVIII, básicamente, por un autor que se llama Jan Potocki, un conde polaco excéntrico, que vivía en un castillo inmenso solo y escribió este manuscrito que es una obra prodigiosa desde el punto de vista de la originalidad y considerando la época. Bueno, la película es extraordinaria
Y el libro extraordinario no tiene ninguna relación. Ninguna. Claro. Son mundos distintos. Entonces, esto de este juicio de que hace alguna gente a priori, esta cuestión no puede ser buena porque el libro... Pero un juicio empírico, a su manera, un juicio empírico. Claro, obviamente, es un punto de partida para un diálogo. Es una opinión, más que un juicio, es una opinión. Ahora, el cine, inevitablemente, por su constitución y por su código, elimina de los libros, de las novelas específicamente, por ejemplo, la introspección. ¿Cómo traslada la introspección de una obra como La muerte en Venecia a las imágenes que pone Visconti? Claro, son dos códigos y dos maneras de enfrentar un relato distintas, ¿no? Pero a mí me parece una conversación, independiente de que tenga o no sentido, un tipo de conversación que puede tener sentido. Claro. En la medida en que uno puede expresar su punto de vista. Es difícil que hayan conversaciones más entretenidas en una sobremesa que las pronunciaciones de cine. Yo vi esta, yo vi la de más allá, yo leí el libro, no lo leí. Claro. Exacto. Sí. Además que con todo lo diferente que son, digamos, y que puedan ser, porque son códigos distintos, son medios de expresión distintos, tienen todo distinto. Los dos tienen algo que en las películas y en las novelas se rescata, digamos, que cuentan una historia. Claro, obviamente. Cuentan una historia. Es un tipo de relato contado de determinadas maneras, con imágenes, cuentan con palabras, etcétera. Entonces, ahí ese es el mínimo común, digamos, el terreno mínimo común donde se encuentran. Claro, ahora hay un tipo de películas que a mí me gustan mucho, que tienen específicamente un narrador en off o a veces presencial, y que comanda la historia. No sé si se acuerdan de la película Living Las Vegas. ¿Te acuerdas Living Las Vegas de Mike Figgis? Sí, perfecto. Durante toda la película, la historia de este hombre dipsómano que se va a suicidar bebiendo, y la prostituta, durante toda la película hay varias escenas que se ponen como insert, en las cuales la mujer, que es la actriz, la bellísima Elizabeth Shue, habla, y le habla directamente al espectador, a la cámara, y en definitiva va hilando todo el relato con un tipo de confesión que nunca se sabe cuál es el destinatario. Si es un psiquiatra el que le está contando toda la cosa, si es alguna persona que ella conoce, o en definitiva está exteriorizando toda esta situación angustiosa que ella vivió. Bueno, ahí hay una mezcla entre el cine, las imágenes de la película son francamente impactantes, una mezcla entre el cine y su manera de contar y la literatura, y la voz de un narrador en literatura. Claro. Entonces, ese tipo de conversación a mí me parece no solo que no es inútil, sino que es absolutamente fascinante. ¿Quién narra en el cine? Una pregunta que habitualmente se le hace a los alumnos. ¿La cámara es la que narra? ¿Quién narra en la literatura? Eso es más fácil de determinar. Un narrador testigo, un narrador protagonista, un narrador omnisciente. En el cine hay un mega narrador que es el que va conduciendo los Ahora, va conduciendo, pero normalmente desde el punto de vista de un personaje. Claro. Desde la perspectiva de un personaje. Obviamente que sí. No necesariamente de esa manera ingenua que se hacía antes, que se hizo mucho en los años 40 y 50, digamos, que te mostraba todo en cámara subjetiva, digamos, y a tal extremo, digamos, que si el personaje estaba borracho empezaba a ver borroso. Claro. No tan literal como eso, pero siempre el relato cinematográfico, por objetivo que sea, está desde un punto de vista. Claro, y además lo que se está mostrando es una cosa, y el espacio en off también tiene alguna influencia en aquello que se está ocultando y lo que se está develando. Celebro que tú no tengas a priori ese veto sobre el relato en off, que lo tienen muchos críticos. ¿Tú te has fijado? A mí me extraña que muchos críticos lo tienen, digamos, porque piensan que lo que está diciendo la palabra, digamos, o sea, la magia del cine. Claro, porque te dicen, si no lo está diciendo las imágenes, no lo tiene, ¿por qué está diciendo me parece exactamente lo contrario. La palabra? No me parece redundante, en absoluto. A mí me parece que incluso más eso puede dar origen a algunos descalces que es interesante. Sí, claro, que estemos escuchando una cosa y viendo otra, me parece. Claro, puede salir fuego de ahí, digamos. El narrador puede tener un punto de vista y el espectador puede estar viendo e interpretando otra cosa, ¿no? Eso. Oye, y tú entre paréntesis, un recurso tan viejo como las tragedias griegas. Claro que sí. El coro. Exacto. El público ve. La acción que está viendo el público, exactamente. Sí. Oye, ¿y tu corazón, Mario, está con el cine americano o con el cine europeo? Con el cine europeo, esencialmente. A mí me gusta mucho el cine italiano, me gusta mucho el cine francés. ¿Pero de qué año? Berman también. Estamos hablando, claro, de la generación. O sea, estás hablando de un cine que ya no existe, en definitiva. Veía en la época que yo veía más cine, ¿no? Que eran los años de la cimarra y todo eso. Bueno, continuaba viendo y todo, pero ahora tengo muchas más obligaciones y mucho menos tiempo. Y trato de no hacer la cimarra, claramente. Sí, pero me gusta mucho. Bueno, directores en particular como Polanski, que se acaba de estrenar una película la semana pasada, se estrenó, ¿no? Ghostwriter.
Me gusta mucho Clint Eastwood en el cine americano. Y que es una película que está en estos momentos en cartelera y que tanto tú como yo que la vimos, tú no la has visto, Fernando. La vi, sí, la vi. ¿La viste? Sí. ¿Y la recomiendas o no? Leí el libro y vi la película. Y me gustó más la película que el libro, incluso. El libro es meramente un thriller. Entonces, la película tiene un poco más, como siempre, con Polanski, que le mete siempre alguna cosa media turbia. La cosa de Hitchcock, claro, si lo perturbadora. Claro, perturbadora, como que hay una... Este sujeto que reemplaza a un hombre que ha sido asesinado. Siempre hay alguien que está manipulando y que está... Sí, hay algo oscuro. Sí, hay algo oscuro. Yo la vinculé muy claramente con Búsqueda frenética. Me parece que hay una cosa, pero muy... Absolutamente. Muy estilo. Incluso, Mario, con El bebé de Rosemary también. Claro, es más atractivo. ¿No estaremos hablando demasiado fino? No, porque esa cosa de encontrarse con gente que se mueve en la parte de atrás de la imagen, digamos. Quizás la perfección, a mi juicio, de la técnica esa de Polanski, de las turbidades, de las cosas que no se definen y que producen, por lo tanto, lo que los griegos llamaban el pánico, no lo indefinible, no sé, es en el inquilino. Ahí, donde tú no sabes si ese personaje que de repente te ponía la piel de gallina en el cine, que te está mirando a ti mismo, es de lo más siniestro. Tú no sabes si eso es un recurso de una película de terror, digamos, de fantasma. Tú no sabes, no sabes nada. Te quedas en el pánico puro. No, de acuerdo. Y un poquito más atrás, Repulsión y El cuchillo en el agua, todos los inicios de Polanski en blanco y negro. Estamos conversando con Mario Valdovinos, autor del libro, no leí el libro, pero vi la película, recientemente editado por Editorial Ukbar y que ya está en las librerías. Mario además es profesor, es académico de la Universidad Finisterra y de algunos colegios como el St. George y el Grange. ¿Cuál es tu experiencia con el trabajo, no en la universidad, sino en colegios, con el comportamiento de los chicos con el cine? ¿Tú dirías que les sigue interesando o ya están definitivamente perdidos para el cine y ganados por internet, por YouTube, Bueno, todas esas formas de tecnología, por supuesto, acceden a ellas y son muy permeables, todo ese tipo de cosas. Tampoco es fácil hallar cinéfilos desaforados como tal vez había en la época de nosotros, que teníamos menos cosas a las que acceder. No estoy hablando de una cosa romántica que me parezca que fue maravillosa y que ahora es todo malo, en absoluto. Pero sin duda que le interesa el cine y tiene sus espacios para ver el cine que no son los de mi generación. Claramente, los cines Hoyt, donde se ve la película comiendo, tomando bebidas, comiendo cabritas, conversando con los celulares. Ven mucho cine en el computador también, ¿no? Y ven mucho cine en el computador, acceden mucho a YouTube, pero conocen ciertas cosas. Y hay cosas de los cineastas de la época de nosotros, digamos, que les gustan y hay casos muy particulares de gente que busca mucho en ese sentido. O sea, no estamos hablando de una generación absolutamente perdida en ese plano, completamente impermeable. Bueno, a mí me impresionó mucho que la reciente edición del Sanfic, que tuvo unos grados de convocatoria sustancialmente superiores a los de las versiones pasadas, la gran mayoría, yo diría el 70, el 80%, eran jóvenes. Jóvenes, o sea, un público muy joven. Sí. Ahora, lo que me da rabia es que ese mismo público, porque siempre ha sido así, digamos, pero ese mismo público cumple 40 años, digamos, y se queda en la casa, sube 20 kilos, se casa, capturado por la tele. Y nunca más va al cine y ve tele nomás. No sé, bueno, puede ser que llegue un momento en que ya viste lo que tenías que ver de cine. Yo me siento así, te digo, a lo mejor. Yo no tengo 40, tengo un poquito más. Yo siento que vi todo lo que había que ver, que me interesaba a mí, y el resto ya simplemente no me interesa. Ayer, a propósito de Escopeta, para los interesados en el cine clásico, y deben estarla repitiendo, en el canal TCM, Turner Classic Movies, algo así, estaban dando un taxi para Tobruk, que ustedes deben recordar. Esa historia tan simple, blanco y negro, de ese grupo de ingleses, franceses básicamente, y el alemán, que empiezan a formar... Hardy Kruger. Claro, mira, muy joven en la película, que empiezan a formar un grupo, que empiezan a entenderse como personas, y con el final que todos conocemos. No me acuerdo nada del final, Fernando. No te voy a contar entonces. Es trágico, ¿no? Si es trágico, no me lo cuento. Acuérdate de Hardy Kruger en El vuelo al Fénix. ¿Te acuerdas de esa película con Jimmy Stewart? La primera versión. Sí. La primera, yo vi la segunda. Después vi una segunda, no la vi. No está mal. No está mal para nada. Ese actor desapareció.
Desapareció. Kruger. Kruger. Hizo una película llamada Sibila también. La última vez. Sergei Bourguignon. La última vez que vi. Nunca la pude ver de nuevo, perdona. Nunca la vi de nuevo, era bellísima. La última vez que apareció en el cine Kruger fue en una película que se llama Un puente demasiado lejos, una película de guerra. Ahí aparece el oficial alemán, como siempre, y siempre con esa sonrisa, porque es un tipo muy simpático. Después nunca más. Desapareció. No se dedicó a cultivar flores o alguna cosa, no sé. Hizo lo que tenía que hacer. Exactamente. Yo siento que a mí no me pasa y siempre estoy descubriendo algo nuevo. Y hay lugares en Santiago que me parecen todavía rescatables para ver cine, el cine El Biógrafo, por ejemplo. Sin duda, claro. Y me acuerdo de un tiempo. Y tiene una línea de programación que podrá ser discutible, pero es una línea más o menos definida, como un cine francés, un cine. En los Hoyt no me hallo, simplemente no me hallo. Es que eso ya es un potrero, eso. O sea, francamente. Mira, a mí el solo espectáculo de un hombre, no digo un cabro uno sabe que son así, no tienen remedio, pero pero ver un adulto que entra con un canasto ya no es un bote, no es un vaso, un canasto de 5 kilos, hediendo a fritanga, a comer, y que se instala detrás tuyo y te pone las patas con la zapatilla en la nuca, y que empieza a comer como un animal, y hay olor a fritanga, y hay un huevón que está, perdona la expresión, contestando el celular. Yo creo que es una experiencia desagradable. Yo nací, me crié en una época donde el cine era una ceremonia, donde tú llegabas al cine de eterno, y te sentabas en un absoluto silencio a ver tu película. Era como ir a la ópera. Supongo que en la ópera nadie no va todavía la gente con palomita, o como lo llaman ahora, popcorn. Y las funciones eran separadas, ¿no te acuerdas? Sí, Matiné, Vermú y noche. Yo no iba a la Vermú, que era lo más fino. Sí, tengo recuerdo de esas cosas también. Oye, Mario, ¿cuál es tu relación con el cine chileno? Buenísima. Hay una película de Silvio Cayosi, La Luna del Espejo, a propósito de y tú José revisas Donoso. un poco la relación, los trabajos anteriores de Silvio. Sí, claro, estoy interesadísimo en eso y veo todo, absolutamente todo. Si se me escapan en el terreno del cine como formato, la veo después en VHS, en fin. Yo estoy en el formato VHS, no he pasado a otro todavía. ¿Cómo se llama el Blu-ray, no? No tengo eso. Creo que está medio liquidado. Ya, pero murió eso, no en el VHS, está en perdón, en el DVD. VHS. En el DVD. El Blu-ray parece que no. Yo dije que ochentero, Me equivoqué, fue un lapso. En el DVD, no el VHS que iba a estar haciendo. Sí. Como los cassettes, no. Como los cassettes. No, claro. DVD, perdón. Claro. Me equivoqué en la sigla. Sí. Ya, o sea, tienes una buena relación con el cine chileno. Sí, buenísima. Sí. Ya. Sí. ¿Viste, por ejemplo, La vida de los peces? No, esa todavía no. Donde tú estás sentado estuvo el director de esa película, y a mí me produjo mucho rancor ver lo joven que, digamos, oye, sí, ridículamente joven. ¿Qué edad tendrá? Es que, mira, debe tener 28, 29, pero aparenta 18. Entonces, una cosa media diabólica. Ahí te produjo rencor. Claro, o sea, a uno que tiene más de 60 es muy mayor. le produce rencor cualquier persona menor de edad. Fernando es muy mayor. Desde la época del cine mudo. Claro, más o menos. Casi. Oye, yo alcancé a ver seriales de Tarzán, con eso te digo todo. Claro, tú también, pues. Seriales de Tarzán, pero más que de Tarzán yo recuerdo de Fu Manchu. También. No, eso ya es más viejo, ahí no alcancé. Antes diluviano. Ahí yo no alcancé. El Flash Gordo me va a decir después. No, pero te digo, en esos programas triples de los rotativos, las funciones populares de los días lunes del Portugal, absolutamente mitológica, había una película de Godard, había un spaghetti western y una película de Elvis Presley. Les cuento una cosa. Las películas de Truffaut, las vi todas. Les cuento una cosa que daban esas mezclas así. Claro. Les cuento una cosa que lo va a emocionar mucho a Héctor y que nadie la sabe en Chile. El hermano de Jean-Luc Godard vive en Chile, al lado de la casa de un amigo mío. El hermano menor, que es un médico, es el menor, y cuenta cosas de Jean-Luc, como dice él, te va a interesar. Mira tú, pero vino a Chile. Godard tiene 80 años. Bueno, ¿qué edad tiene? No es un lirio, sin duda, pero un poco más joven que eso. Claro, es el menor. Sí, pero no mucho más menor. Imagínate las anécdotas que tiene de este Jean-Luc, claro, lo que hacía con sus películas, lo que hacía sobre todo con las niñas en las películas. Bueno, tú ya te podrás imaginar lo que hacía. Y todo eso. Este señor vive acá, no sé por qué vino a Chile, es médico, se casó con una chilena, la vieja historia. Y es vecino de uno de mis grandes amigos. El surrealismo francés, venirse a Chile y quedarse acá. Pero ese cine ya no se hace en Francia. Lamento decirte que se acabó total y completamente ese cine que tuviste en esos años. Acuérdate
Abu de Soufre, Sin aliento. Sí. ¿Se acuerdan de esa joya? Con Gene Siever y Belmondo. El salario del miedo. Salario del miedo, sí, eso con Yves Montand, si me acuerdo. Las diabólicas. Las diabólicas, claro. No, eso es grande. Henri Georges Clouzot, sí. Hiroshima Mon Amour. Eso es tremendo, ¿eh? La película de Resnais. De Resnais. Pero yo no sé si la viéramos con hoy el día. guión de Marguerite Duras. Sí, Plain Soleil. Yo no sé si la viéramos hoy día, Hiroshima, mi amor, la resistiríamos, ¿no? ¿Cuál? Hiroshima, mi No, amor. yo la he visto varias veces. ¿Por qué crees tú que no la resistiríamos, estimado? No, es una joya todavía. ¿Sí? La he visto en DVD. Ah, sí, no, varias veces. No, pero resiste absolutamente. La secuencia inicial. Ahora es verdad que hay una cosa que dice Héctor, que es cierto que con muchas de estas películas que uno o ha oído de ellas, que son grandes clásicos, o las ha visto uno hace 20, 30, 40 o 50 años, tú las ves de nuevo y se te caen bastante. Yo creo que sí. yo creo que me costaría resistir de nuevo Hiroshima, mi amor, por la misma razón que no la resististe la primera vez. No, que me cuesta resistir un nuevo román, digamos. Sí. No, la autora del guión es intratable en la actualidad como escritora, ¿no? Fuera del amante. ¿no? Fuera del amante, claro. No hay más. Sí. Y con una sobrevaloración absoluta. Sí. Pero absoluta, tenía un prestigio. ¿Ustedes recuerdan el ascensor para el cadalso? Obvio que sí. Maravilloso. Además con música de Miles Davis, señor. Sí, por favor. Una música maravillosa. Y la música que él puso mientras iba viendo las imágenes directamente. Exactamente, mirando la screen, para decirlo ciútico. Jean Moreau actuó ahí. Jean Moreau, exactamente. Oye, les cuento que se nos acabó el programa.